Efesios 2:11 dice: por lo tanto recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, y en todo el edificio bien armado se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Oramos. Padre, te bendecimos en esta noche porque nos permites estar en este lugar para comprender algo más de tu palabra. Esta carta, mi Dios, que tiene mucho que dar, mucho que desafiar, mucho que hacernos entender y comprender de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de lo que en ti, oh Dios, te ha manifestado, Dios, para nuestras vidas. Como en tu plan perfecto, mi Dios, nos enseñas, nos muestras tu camino y nos enseñas, mi Dios, más sobre tu palabra. Permite que aquellos que vienen en camino puedan estarlo con bien, mi Dios, y que aquellos que nos ven también puedan recibir parte de esta palabra y que puedan ser bendecidos, mi Dios, por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con estos versículos solo para ver un pequeño aspecto, que era que estos versículos están en una forma concéntrica, ¿verdad? O círculos concéntricos, como generalmente le llamamos, en los que al principio, en los versículos 11 y 12, vemos que se menciona a extranjeros y ajenos al pacto de la promesa y sin Dios. Y al final vemos que ya no son extranjeros, sino parte de la familia y casa de Dios. Vemos en los versículos 13 que Cristo ha hecho cercano a los que estaban lejos, y también en el versículo 17 al 18 cómo Cristo anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Siendo el enfoque central de este pasaje, pues Cristo es nuestra paz, según los versículos 14 y 16 que leíamos, ¿verdad? Esto es algo muy particular, ¿verdad? Cómo esto nos enseña que como antes estábamos lejanos y gracias a Dios, pues Él nos ha hecho a todos una sola familia, una sola casa. Y ya en el capítulo 3 hay como un pequeño paréntesis. En el versículo 1 dice, hay como una introducción e interrupción sintáctica, dice en el capítulo 3. Pablo inicia con por esta razón o por esta causa, conecta directamente, dice, con la unidad que veníamos hablando del final del capítulo 2, pero como que se corta, ¿verdad?, esa causa, porque realmente en nuestra Biblia, bueno, en la NBI aparece: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Ese me arrodillo en oración realmente no aparece en los originales, ¿verdad?, sino que el versículo llega únicamente hasta ustedes los gentiles. Entonces queda como un
un versículo que inicia, pero prácticamente sirve únicamente para interrumpir como la línea de pensamiento que llevaba el escritor, y lo retoma más adelante. Pero vamos a ver que en el versículo 2 se inicia uno de los temas, ¿verdad?, que también es bastante amplio y muchas veces malinterpretado, que es la mayordomía o la oikonomía, que menciona, sin duda, dice, se han enterado del plan de la gracia de Dios. Ese plan que se menciona ahí, realmente la palabra en otras Biblias es traducido como dispensación o administración, y realmente el uso, dice, morfológico de economía viene de los términos oikos, que significa casa, hogar o patrimonio, y nomos, que es ley, regla o administración. Originalmente la palabra era usada principalmente para eso, ¿verdad? Para la administración de una casa, de un hogar, como por ejemplo un padre o una madre pues administraba su hogar, ¿verdad? Luego esa palabra fue evolucionando para luego venir a ser el mayordomo, alguien que tenía también a cargo un tema no solo de una casa, ¿verdad?, un hogar o una residencia, sino también el de un estado o de alguien que podía regir leyes con el propósito de beneficiar al Estado. Entonces, la economía o la administración, o como en algunas otras Biblias aparece una dispensación, viene a ser eso, ¿verdad? Viene a ser como ese plan, esa organización que debe existir, en este caso del plan de la gracia, ¿verdad? De la gracia como tal. Esto ya se había, o Pablo ya lo había traducido, o el escritor de Efesios, ¿verdad?, ya lo había introducido en el versículo, en el capítulo 1, versículo 10, cuando habla sobre, dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas en los cielos como en la tierra. Ahí también se habla de la oikonomía de Dios, ¿verdad? Y aquí se menciona que es como el diseño a gran escala, ¿verdad? El diseño macro de Dios para la historia, unificar, dice, el universo bajo el gobierno de Cristo cuando llegue el momento oportuno. Entonces, vemos que ya la administración, la economía ya deja de ser un tema primeramente secular, ¿verdad?, o únicamente administrativo que alguien podía llevar de su casa o en el Estado, y se convierte en un plan o en la administración de un propósito divino, ¿verdad? Algo que Dios ya tenía en mente, algo que Dios ya podía, ya había estructurado, ¿verdad? Él únicamente pues se va dando el tiempo y se va dando el momento para que Dios se revele. Y en el versículo 2 dice, el encargo oficial dado a Pablo como el mayordomo contratado, dice, por Dios para repartir la gracia a los gentiles. Porque el versículo 2 dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia que Él me encomendó para ustedes. Ahí se utiliza siempre el término economía, ¿verdad? Que Él lo prácticamente delega, ¿verdad?, una administración a alguien. Y en el versículo 9 vemos nuevamente, dice, la dispensación o ejecución del plan, la puesta en marcha del plan que estuvo oculto. La iglesia es el espacio visible, dice, donde se gestiona y opera esta nueva realidad multicultural. Dice, y de hacer entender, dice, a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas.
A mí me llama la atención que cómo Pablo usa, o el escritor, ¿verdad?, usa estos términos. Va a introducir también el término misterio, ¿verdad?, que es como algo oculto, y también utiliza la palabra revelación, ¿verdad?, que es Apocalipsis, que es como comúnmente nosotros lo traducimos, ¿verdad? Y este momento en el cual Dios se deja dar a conocer ese plan, lo vemos a través de la historia del Antiguo Testamento en diferentes etapas, ¿verdad? A mí me llamó la atención mucho en Génesis capítulo 18, versículo 17, dice: pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Aquí vemos cómo, aunque no se utiliza la palabra, las mismas palabras, ¿verdad?, para reflejar el aspecto en el que Dios dice: yo tengo esto decidido, que en este momento pues era la destrucción de Sodoma y Gomorra, y dice: pues yo no voy a hacer algo como esto sin revelárselo a Abraham, ¿verdad? Porque dice que él le había encomendado ya a Abraham una misión, algo muy especial. Entonces vemos que es la misma secuencia, ¿verdad? Dios piensa en revelar algo, en revelar algo que estaba oculto, algo que Abraham no sabía en ese momento, algo que desconocía totalmente, y se lo da a conocer, se lo revela porque lo va a poner a Abraham como administrador también de una verdad que Dios le había mostrado anteriormente, ¿verdad? Que sería pueblo de nación, que sería o vendría a ser, ¿verdad?, una gran nación. Entonces vemos que así como hay momentos específicos en la historia de Israel, del pueblo, de los profetas, en los que Dios dice: tengo que dar a conocer esto, tengo que mostrar algo. Y entonces viene y hace la revelación, ¿verdad? Quita el velo, como que es el significado de Apocalipsis, y da o traza, ¿verdad?, o muestra parte de ese plan que él tenía anteriormente. Y también el uso que se le da a la oikonomía en Génesis es cuando vemos la vida de José, que primeramente pues a él se le muestra, bueno, se le pone, ¿verdad?, como mayordomo de la casa de Potifar. Luego también administra una cárcel, y luego vemos cómo termina administrando a toda una nación. Entonces vemos de que aún los estudiosos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento ven cómo en la vida de José también se va dando esa oikonomía, esa administración, como cuando la mano de Dios está de nuestro lado, ¿verdad?, así como lo estaba en la vida de José, nosotros podemos ser buenos administradores de aquello que se nos ha encomendado. Sabemos de que lo más importante no son nuestras capacidades, no son el hecho de que era Pablo, ¿verdad?, que era el gran apóstol, sino que era más bien, y es más, él también lo va a reflejar, de que él se mira a sí mismo como el más pequeño, ¿verdad? Y la humildad del escritor, o de Pablo en este caso, ¿verdad?, es lo que también nos hace a nosotros pensar de que lo más importante es ser fieles a aquella administración que se nos ha dado, sea cual sea, ¿verdad? Nosotros podemos ser como los pasajes de los evangelios, ¿verdad?, fieles en lo poco,
porque Dios nos va a exaltar en lo mucho. Así que la oikonomía y la forma en el proceso de revelación, como lo va dando Dios, es algo muy interesante. Y el hecho de que esa misma revelación se la haya dado Pablo y también se la muestre como también nosotros parte como a la iglesia, ¿verdad? También dadora de esa gracia, conocedora de esa revelación, pues es muy importante, porque significa que Dios nos ha considerado a nosotros dignos de darnos o de mostrarnos esa palabra. Entonces, el término también de revelación lo encontramos en los pasajes de Daniel, cuando Dios le revelaba a través, le revelaba el significado de los sueños, ¿verdad? Entonces ahí también se utiliza, ahí sí se utiliza la palabra misterio, que es algo como oculto, pero no tanto como algo que sea mistérico, ¿verdad? Algo que sea como totalmente ajeno a Dios, sino que como algo que Dios no, simplemente algo que Dios no había revelado en ese momento, pero ahora lo ha querido revelar, lo ha querido mostrar. Dice en los versículos 3 y 4, vemos, por revelación me fue dado a conocer el misterio. El misterio cristiano no es un secreto oculto, dice para siempre, sino una verdad antes escondida, que ahora ha sido expuesta públicamente. En el versículo 5 vemos que sobre el carácter de la revelación, revelado a sus santos apóstoles. Y en el versículo 6 vemos el contenido triple del misterio, expresado mediante 3 adjetivos compuestos con el prefijo sun o sin, que significa con o juntamente. En este versículo 6 vemos que estas tres palabras, coheredero, aquí sería, para hacer una traducción literal, sería como cocuerpo y copartícipe. Entonces vemos que este es como parte de la revelación, ¿verdad? Pablo, al ver que ha entendido algo de Dios, trata de expresarlo con palabras, pero utiliza o crea prácticamente 3 palabras que nunca antes habían sido escritas, que son llamadas como apax, que son como palabras que no habían, que en esa estructura, ¿verdad?, no habían sido vistas anteriormente. Entonces, utiliza la palabra coheredero, igualdad de herencia eterna, unidad biológica, que es el miembro del mismo cuerpo, y un acceso idéntico a las promesas divinas, copartícipes. En nuestras Biblias, pues por la traducción, ¿verdad?, no podemos ver bien las implicaciones, ¿verdad?, de las 3 palabras y cómo Pablo prácticamente utiliza y forma, ¿verdad?, unas nuevas palabras para expresar cómo los gentiles llegan a formar parte también del cuerpo junto con los judíos, ¿verdad? Algo que para cualquier judío pues era inconcebible, algo que no podían comprender, algo que para ellos no podía ser, ¿verdad? Digamos, que un gentil fuera idéntico a ellos, igual a ellos, ¿verdad? En promesas, en posición, en cercanía, en todos los beneficios que traía el implicarse parte de esa unidad. Entonces, por eso se dice que Efesios también es una de las cartas que más aborda, ¿verdad?, la unidad, el compromiso para ser parte de un cuerpo, de una sola edificación, como mencionaba también el capítulo 2. Entonces vemos que para Pablo ese momento fue muy revelador, ¿verdad? Cómo Dios le revela algo que
que no era concebido en ese momento, ¿verdad?, que los gentiles también iban a venir a ser parte de ese pueblo. Dice el servicio por gracia, bueno, en el versículo 7 y 8 dice, fui hecho servidor y ministro, se describe a sí mismo con el superlativo comparativo, es el menor de todos los santos. En el versículo 8, tesoro predicado, dice las inescrutables riquezas de Cristo. Y el versículo 10, el propósito cósmico de la iglesia, dice, para que sea dado a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios. El adjetivo hace referencia a algo muy variado, ¿verdad? Aquí nosotros lo traducimos como multiforme. Dice del versículo 7 en adelante, de este evangelio, dice, llegué a ser servidor como regalo de Dios. Por su gracia me dio, conforme a su poder eficaz, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes, autoridades en las regiones celestiales. Prácticamente Pablo hace ver que ese misterio, esa revelación que se le da, que tiene que administrar, ¿verdad?, como buen administrador, va a llevar al final, pues, al cumplimiento de demostrar esa sabiduría, ¿verdad?, esa sabiduría tan amplia de Dios que muchas veces aún no podemos comprender, y creo que también por eso esta última palabra de la multiforme es también una palabra compuesta, ¿verdad? Otro apax que utiliza Pablo en este momento, como para tratar de comprender esa multiforme o esa variedad o forma estructurada, ¿verdad?, que nosotros podemos ver, porque era utilizada regularmente para hablar sobre como un tejido, ¿verdad? Un tejido o algo que se entrelaza, ¿verdad? Y que pues cada uno de los hilos queda o llega a ser como una obra, ¿verdad? Así como cuando algo se teje y llega a formar algo, una figura, ¿verdad? Entonces, Pablo pues en este momento está utilizando eso. Muchas veces esta palabra, ¿verdad?, ha dado mucho que ver porque otras iglesias lo entienden de una manera totalmente diferente, como porque oikonomía en sí, en la Vulgata fue traducida como dispensación, ¿verdad? Y así fue traducido al inglés, y de ahí se tomó que era como una división como de momentos históricos, ¿verdad? Pero realmente al ver cómo Dios lo plantea, ¿verdad?, cómo Dios se revela o cómo Dios a lo largo de la historia se ha ido mostrando, revelando parte de su plan a personas que Él ha considerado, pues, con ese privilegio, ¿verdad?, como lo vemos también con el caso de Moisés, como Él se revela o como a Él le reveló su nombre, ¿verdad?, algo que no se había revelado anteriormente. Fue un momento específico en el cual Dios ve en Moisés quizá la persona elegida para darle ese tipo de privilegio, ¿verdad?, podríamos decirlo. Y actualmente, pues, en el capítulo 3 vemos cómo Pablo también se hace merecedor, pues, del privilegio de tener esa revelación de parte de Dios. Después se continúa, ¿verdad?, hay como este lapso, ¿verdad?, o paréntesis en el cual
Pablo deja como incompleta su introducción, ¿verdad? Por esta razón, dice en el versículo 1, yo Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes, los gentiles, y empieza a explicar lo de la gracia y la revelación, cosa que no es parte de la oración, ¿verdad? Sino que es parte de un tema prácticamente teológico que viene desarrollando desde el capítulo 2. Lo retoma en el versículo 14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Bueno, versículo 14, vemos que se reinicia, ¿verdad? Se reanuda lo de la oración. La postura de arrodillarse denota una intensa ferviencia y sumisión en el contexto judío y grecorromano. Y el versículo 16 dice, ser fortalecidos en poder por medio del Espíritu en el hombre interior. La habitación de Cristo, dice versículo 17, que habite Cristo por la fe. El verbo implica establecerse permanentemente, no una visita temporal. Y vemos cómo los versículos 18 y 19 hablan de las 4 dimensiones de la anchura, longitud, altura y profundidad del ágape, ¿verdad? El amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Es importante ver que ante esta revelación, pues no nos queda más que, como lo hizo Pablo, pues también postrarnos delante de Dios y darle gracias pidiendo pues esa fortaleza, ¿verdad? Sabemos de que la tarea que Dios muchas veces nos ha encomendado no es tarea fácil, no es tarea que podamos hacerlo únicamente con nuestra fuerza, ¿verdad? Sino que muchas veces tenemos que, bueno, prácticamente siempre tenemos que recurrir a la búsqueda de Dios, a postrarnos delante de Dios, a buscar su fortaleza. Sabemos de que el entendimiento puede estar ahí, que quizá la fuerza física esté ahí, pero si no está la fuerza interior, no está la capacidad de que nosotros podamos vernos a nosotros mismos como administradores de un propósito más grande que nosotros, ¿verdad? Más amplio. Nunca vamos a ser capaces de llevar a cabo esa tarea que Dios nos ha encomendado. Lo importante es, como dice estos versículos, ¿verdad? Que nos arraiguemos y nos cimentemos en el amor de Dios, que podamos conocer cuán grande es el amor que Dios nos ha mostrado, ¿verdad? Nos ha dado. Entendiendo y comprendiendo eso, creo que nos va a hacer o nos va a dar una fortaleza mayor, ¿verdad? Para que podamos seguir creciendo. La idea, bueno, en estos capítulos también vamos a ver cómo Pablo utiliza mucho la figura del cuerpo, cómo el cuerpo crece, cómo el cuerpo se alimenta, ¿verdad? Cómo muchas veces también utiliza el de un edificio que se cimienta y cómo este va siendo como creciendo, ¿verdad? Y creo que en la vida de cada uno de nosotros, pues es el deseo, ¿verdad? Que nosotros podamos ir creciendo. Todos los que estamos aquí, pues estamos para aprender, para crecer, para comprender el amor de Dios, saber qué es lo que Dios hace por nosotros. Y también es importante que busquemos, ¿verdad?, esa presencia que es del Espíritu para fortalecernos. Ahorita hemos visto pues ya los 3 capítulos que son un poco más teológicos, ¿verdad?, de parte en Efesios. Y no sé si hay alguna duda hasta aquí. Vamos a hacer un resumen en la última clase ya para ir terminando, ¿verdad?, para hacer un resumen de todos los capítulos que hemos visto. Y pues cualquier duda pues la podemos hacer. Si no, vamos a continuar con el
capítulo 4, que es pues ya un poco aplicaciones prácticas y éticas. Dice el fundamento de la unidad, en Efesios 4, 1, 6, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera digna de su llamado, manteniendo la unidad del Espíritu a través de virtudes comunitarias. Dice versículos 1 al 3, introduce virtudes claves como la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soporte mutuo en el amor. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan en una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Sabemos de que comprendiendo la encomienda, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, comprendiendo la importancia, ¿verdad?, de cómo nosotros hemos sido vistos por Dios y cómo podemos nosotros ver a Dios desde otro punto de vista, es importante que nuestra vida, ¿verdad?, refleje ese llamamiento, refleje ese llamado que hemos recibido. Dice, y las palabras que se mencionan pues es la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soporte mutuo, ¿verdad? Todo pues orientado a eso, ¿verdad? A la comunión, a la unión entre el cuerpo de Cristo y a permanecer como de acuerdo a ese llamado que hemos recibido. Dice en los versículos 4 al 6, Pablo presenta una estructura teológica perfecta basada en 7 elementos que garantizan la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Dice el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Es interesante cómo son 7 aspectos, ¿verdad?, que reflejan la unidad, 7 aspectos que hablan de que ese vínculo de paz, ese vínculo en un solo Dios, como al final nos menciona, ¿verdad?, que es Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Prácticamente Él está prácticamente alrededor, ¿verdad?, cubriendo esa unidad. Prácticamente nosotros somos individuos, pero también tenemos que ver que esa individualidad no tiene que romper la unidad de una comunión, ¿verdad? Sabemos de que todos formamos parte y lastimosamente muchas veces se habla de unidad, pero muchas veces somos bastante individualistas, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestras peticiones, muchas veces oraciones y trabajo, muchas veces, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia se mira los grupos específicos, ¿verdad? Pero a mí me gusta entender que cada uno de nosotros, pues como parte de un cuerpo, ¿verdad?, como parte de un edificio, no todos formamos, por decirlo así, una viga, no todos formamos parte del techo, no todos formamos parte de una pared, ¿verdad?, sino que todos estamos en una posición, todos estamos en un lugar. En ese lugar que Dios nos ha puesto, pues estamos para apoyar, servir puede ser de sombra, ¿verdad? Puede servir de fortaleza, de apoyo. Y también como Pablo muchas veces lo ha mencionado en otras figuras como cuerpo, ¿verdad? No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser pie, ¿verdad? Sino que todos formamos parte de un cuerpo. Y esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que, a pesar de que no todos formamos partes específicas, tenemos que vernos a nosotros como aquellos que podemos
ayudar también a la otra parte del cuerpo, ¿verdad? Si lo necesita. También vamos a ver que aquí ya se mencionan los dones. En los versículos 7 al 16, la unidad dice, como lo veíamos, no significa uniformidad. Cristo otorga diferentes dones, gracias, para que la iglesia funcione de manera armónica y crezca. Dice los versículos 7 al 16. Cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Dice, sino también que descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para obrar, para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. También dice en los versículos 8 al 10, Pablo cita el Salmo 68 para describir a Cristo como un rey victorioso que ascendió tras descender a la tierra repartiendo los dones como botín de guerra, que es, bueno, el escritor prácticamente cita el Salmo 68, pero le hace ciertas diferencias, ¿verdad? Hace unos cambios ahí, algunas palabras para que no refleje mucho el aspecto que tenía tanto en el Antiguo Testamento, sino más como alguien que lleva una victoria y va repartiendo, ¿verdad?, esos beneficios de su victoria. El versículo 14 dice, bueno, desde el versículo 13 también se nos plantea ya una idea de crecimiento, una idea de que si nosotros hemos recibido una revelación, en estos versículos del capítulo 4 hemos recibido también una capacitación, ¿verdad? Porque se menciona que lo que Dios da, los evangelistas, profetas, pastores, maestros, es con el fin de capacitar, dice, al pueblo de Dios para la obra del servicio. También se nos habla de que lleva un fin, ¿verdad? Lleva un objetivo, y es que podamos llegar a esa humanidad perfecta, ¿verdad?, que es conforme a la estatura de Cristo. Y dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todos como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece, se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Vemos que Dios todo lleva, pues, podríamos decirlo, perfectamente planificado, ¿verdad? Dios va revelando, va capacitando, va dando las oportunidades o los medios para poder crecer, para poder desarrollarnos. Y cada uno de nosotros tiene esa bendición, ¿verdad? Ese camino en el cual podemos crecer, podemos alimentarnos de la palabra, alimentarnos de su espíritu, crecer y crecer, ¿verdad? Porque si nosotros vemos y vemos la revelación, vemos que se nos capacita y no crecemos, es porque hay algo que en nosotros, ¿verdad?, ha dejado de funcionar, o que hay algo que tenemos que rectificar en nuestra vida. Realmente es importante que, algo que a veces se menciona, ¿verdad?, cómo estaba nuestra vida hace 5 o 10 años y cómo está actualmente, ¿verdad?
nosotros podemos ver crecimiento, podemos ver superación, podemos ver que Dios nos ha dado más de lo que antes nos daba. Hemos visto cómo ha ampliado nuestro horizonte quizás, cómo ha ampliado nuestra meta, nuestra visión, nuestro futuro, nuestros objetivos. Siempre tenemos que estar pensando que hay algo más, ¿verdad? Digamos, constantemente tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos haga crecer, que nos haga ver cómo a través de su Espíritu, ¿verdad? A través de su palabra, podamos ir en esa línea de crecimiento, ¿verdad? Como lo menciona el versículo 13, que podamos llegar a esa unidad en la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Sabemos de que el conocer, el leer, ¿verdad? A veces es muy difícil, el comprender, a veces se nos limita bastante, pero es importante que si está en nosotros, ¿verdad?, el deseo de creer, de crecer, estemos constantemente buscando los medios, ¿verdad?, para poder ir en ese camino de crecimiento, ir en ese camino de búsqueda de Dios, para poder pues ir en ese camino, ¿verdad?, en ese proceso. Dice, se habla de 5 ministerios: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y pues se especifica que es para capacitar, ¿verdad? El propósito de los dones, dice, no hace todo el trabajo. Su función es capacitar a los santos para la obra del ministerio. La meta es edificar al cuerpo hasta alcanzar la estatura de Cristo, evitar ser arrastrados por diferentes vientos de doctrina. Y pues del 15 al 16 nos habla de la verdad en amor, que provoca que todo el cuerpo, firmemente unido por sus coyunturas, crezca saludablemente. Dice la nueva vida en Cristo, versículos 17 al 32. Pablo contrasta radicalmente la antigua conducta pagana con la nueva identidad del creyente. Utiliza la metáfora de cambiarse de ropa. La vieja naturaleza del versículo 17 al 19 describe a los no creyentes con la mente entenebrecida, el corazón endurecido y entregados a la lascivia. Dice versículos 17 al 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. No se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. En el versículo 20 al 24 dice, el discipulado cristiano implica 3 pasos continuos: despojarse del viejo hombre, conducta pasada; renovar en el espíritu de la mente, cambio de pensamiento; y vestirse del nuevo hombre, creado a la imagen de Dios. Dice el versículo 20, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de verdad, de veras, se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompido por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Luego da algunos ejemplos concretos, ¿verdad?, de cómo está el contraste de la mentalidad vieja versus nuestra forma de vivir o de actuar. Dice, dejar la mentira y vamos a empezar a hablar las verdades. Airaos, pero no pequéis, para no dar lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Y dice, trabajar para compartir con el necesitado. Ninguna palabra corrompida, sino que palabras para edificación que den gracia. No contristar al espíritu. Y dice,
quitar la amargura y la ira y ser bondadosos, misericordiosos y perdonadores. Todos esos son como aspectos concretos, ¿verdad?, de los que Pablo enseña sobre esa nueva mentalidad, esa nueva forma de vivir. Y hay dentro de estos pasajes, hay algunas similitudes, ¿verdad?, con algunos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el 4:25 vemos que se habla, dejando, dice, la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y en Zacarías 8:16 se habla prácticamente del mismo versículo, ¿verdad?, pero también hay unas ciertas variaciones en algunas palabras. Dice 8:16, lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia, y eso trae la paz. Entonces, en el Antiguo Testamento pues era una verdad para restaurar, ¿verdad? Una verdad que iba a ser como aquella que traía una restauración al pueblo. Y en la reinterpretación de Pablo es una verdad indispensable para formar ese cuerpo, ¿verdad?, para hacer esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vemos cómo llevan prácticamente una idea similar, ¿verdad? Tanto Zacarías, que habla sobre una verdad que iba a servir para restaurar la vida, quizá en ese momento espiritual del pueblo, y en este momento Pablo está llamando a esas palabras de verdad para formar un solo cuerpo. En el versículo 26 dice, si se enojan no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. En el Salmo 4:4, aunque en la versión de la Septuaginta vemos que también se habla de algo parecido. Veamos, Salmo 4. Dice, si se enojan no pequen, en la quietud del descanso nocturno examinen el corazón. Dice, calmar la indignación en la cama, dice, no dejar pasar el tiempo para resolver los conflictos comunitarios. Siempre se nos habla de como que hay que buscar lo más rápido, ¿verdad?, el momento de, o no dejar mucho tiempo esos rencores, ¿verdad?, que muchas veces vienen a invalidar o a afectar la unidad dentro de una comunidad, sino que seamos prestos en buscar el perdón, ¿verdad?, o buscar a la persona para poder reconciliarnos, ¿verdad? Dice el versículo 28, el que robaba dice que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y bueno, eso es en Éxodo 20:15, pues vemos la prohibición legal, ¿verdad? No robarás. Y aquí, más que un simple mandamiento, ¿verdad?, que Pablo o el escritor pudo haber escrito y decir, no roben, ¿verdad?, sino que aquí ya va un poco más adelante y dice, no roben, sino que trabajen para cooperar con los demás. Entonces vemos de que ya es una transformación, dice, de ladrón en un dador generoso. No es un simple mandamiento, no lo hagan, porque así dice la ley, ¿verdad?, y pues Dios los va a castigar, sino que es más como un cambio de mentalidad, un proceso en el cual si van a dejar de hacer algo, háganlo con el propósito, ¿verdad?, de un beneficio comunitario, un beneficio para todos. El versículo 29, bueno, se nos habla de
Dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y en Proverbios 10 y 12 pues vemos cómo se habla mucho de la lengua, ¿verdad? Y el daño que ésta puede dar. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento es la lengua como vida o muerte. Y en la reinterpretación pues se habla de una herramienta para impartir gracia, ¿verdad? Algo que nuestra boca puede llegar a compartir esa gracia, esa bendición, esa misericordia a través de nuestras palabras. En el versículo 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y en Isaías 63:10, en algunas versiones, ¿verdad?, se menciona, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu, por eso se convirtió en sus enemigos y luchó él mismo contra ellos. Aquí pues también se habla de afligir o de entristecer, ¿verdad? Dice, Israel dice, entristeció el Espíritu en el desierto, ¿verdad? Y en la reinterpretación, el pecado relacional hiere al Espíritu que nos selló para redención. Muchos hablan de que este versículo pues es el que le da como una personalidad al Espíritu, ¿verdad? Porque lo hace con sentimientos, como con algo que sí nosotros con nuestras acciones, con nuestra vida, puede afectar o puede entristecer o opacar el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, ¿verdad? Dice al final del versículo 4, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es importante que tanto lo teológico que Dios nos revela, tanto los dones, capacitaciones que Dios nos da a través de su Espíritu, todas esas gracias que Dios de una u otra manera nos permite tener o atesorar, ¿verdad?, en nuestra vida. Si usted ha recibido algo, pues atesórelo, pero que también su vida refleje, ¿verdad?, esa misericordia que ha recibido. Porque usted puede haber recibido un don precioso, un don maravilloso de parte de Dios y su vida no reflejar toda esa gracia y esa misericordia que ha recibido. Pero Dios sí nos habla y nos invita, ¿verdad?, a caminar, a crecer. Sabemos de que si Él, si el escritor menciona, así ya no seremos niños, es porque quizá dentro de esa comunidad había muchas personas que no reflejaban, ¿verdad?, todo lo que habían recibido, no reflejaban la unidad. Sabemos de que en muchas comunidades a las cuales Pablo se dirigía en las cartas originales, ¿verdad?, eran problemas entre ellos, ¿verdad?, eran problemas dentro de la comunidad que muchas veces Pablo tenía que estarles recordando, ¿verdad?, que ya no tenían que darse ese tipo de problemas dentro de la comunidad, sino que crecer. Y pues es el llamado que nuevamente nos hace en esta carta. A mí me agradó mucho haber comprendido parte de este pasaje, de la revelación, cómo Dios va revelando su plan, ¿verdad?, a través de los pasajes que vimos también, cómo Dios muchas veces en la historia llamó profetas, ¿verdad?, con el deseo de mostrarles esa revelación, de mostrarles algo que quizá ni ellos ni los profetas en ese momento entendían, y Dios se los mostró y les dijo, esto va a suceder. Y quizá esa palabra los profetas la escriben, la dan, la proclaman, ¿verdad?, sin muchas veces entenderla, quizá nunca la llegaron a ver, pero sí Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Al final se cumple ese propósito, queda plasmada, ¿verdad?, esa verdad.
Y actualmente pues nosotros tenemos en nuestras manos también esa revelación, una revelación de que Dios se ha dado a conocer a aquellos que tanto lo necesitan, aquellos que están lejos, ¿verdad? Están separados, y que a través de la misericordia de la revelación, Dios nos da la capacidad a nosotros de que podamos llegar y hacerlo cercano, ¿verdad? Así que esta es prácticamente la, la exposición que traía para estos dos capítulos. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Sí, yo creo que es algo bien revolucionario el planteamiento que se hace acerca de la nueva humanidad. Por ejemplo, dice en Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Y creo que es bien revolucionario esta afirmación que hace Pablo, porque se estará refiriendo al muro de Jerusalén, cuando hace la exclusión a los gentiles, ya que los judíos tenían sus propios ritos, tenían la ley de Moisés, tenían la circuncisión, pero de parte también de los gentiles tenían ritos, tenían el templo de la diosa Artemisa, y cuando Pablo predica en Hechos, está haciendo una crítica al sistema, no solo al sistema de poder, al sistema político, al sistema económico, y el planteamiento es quebrar tanto del lado de los judíos como del lado de los gentiles y hacer una nueva humanidad. Entonces yo pienso que es algo bien revolucionario. Sí, en efecto, muchas veces, el muro de enemistad puede referirse a un muro físico, ¿verdad? Que era en el templo, pues estaba físicamente una pared en la cual no podían entrar los gentiles por pena de muerte. Pero también recordemos que había siempre una división espiritual, ¿verdad? Prácticamente, o una de mentalidad en la cual no se puede concebir, ¿verdad? Que yo pueda estar en la misma mesa, ¿verdad? O en el mismo nivel que aquella persona. Entonces, la exclusión podía ser tanto física, ¿verdad? Así como ese muro que existía, pero también podía ser de esa mentalidad que había sido enseñada y transmitida, ¿verdad? En la que no había un acercamiento, o no se podía concebir la idea de yo estar en a ese mismo nivel, se podía decir, juntamente con otra nación o con otro pueblo, que en este caso eran los judíos o los gentiles, ¿verdad? No sé si tendrán otro comentario. Dios le bendiga, hermano. En el capítulo 31, versículo 31, perdón, de siempre de Efesios 4, donde dice que abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia, y que más bien seamos bondadosos. Yo lo tomo para mí: seamos bondadosos, compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó. Me llama mucho la atención porque siento que Dios me estaba hablando desde el domingo en la predicación del pastor Alfredo, en la cual él leía de Gálatas y a mí me llevaba a Gálatas 6, que tiene mucho que ver con lo que estamos compartiendo con usted. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien,
porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y me llama mucho la atención esta última parte que dice, y en especial a los de la familia de la fe. Considero que el Espíritu a través de Pablo nos sigue hablando al día de hoy y nos enseña y nos recalca que debemos de ser bondadosos, misericordiosos, compasivos y más aún entre nosotros, Betania, donde considero que hace mucha falta esa parte de encargados, líderes y también de muchas iglesias que hay en otras partes. Eso es lo que quería compartirlo, de que Dios nos habla, pero muchas veces andamos frustrados, con ira, enojados, y lo cual nos damos con el Espíritu, nos hace a veces ofender a los hermanos que van comenzando, porque creemos que tenemos cargos, nos da el derecho, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. ¿Alguien más? Bueno, recordemos que estos versículos del 4, 5 y 6 pues son un poco más prácticos como lo veíamos. Si ustedes ven ya son como enseñanzas bien puntuales, ¿verdad? Bien prácticas, algo que no es que vamos a cambiar totalmente de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que son, o Pablo trata de establecer pautas, ¿verdad? En las cuales podemos ir creciendo, ir mejorando. Realmente el crecimiento pues se da así, ¿verdad? Se da poco a poco. Poco a poco vamos mejorando ciertos aspectos en nuestra vida. Y pues lo ideal pues sería siempre tener presente que poco a poco voy creciendo. Al final del año puedo decir ya mejoré este aspecto en mi vida y hacernos ese propósito, ¿verdad? De que estar cada vez más a esa estatura, ¿verdad? A esa imagen del varón perfecto, ¿verdad? O de la humanidad perfecta como lo traducen estas Biblias. Amén. Dios les bendiga. Gracias por esta segunda exposición, siervo Roberto. Dios es bueno. Quiero detallar un aspecto que a veces la iglesia evangélica no tiene la conciencia de exponerse a algo que para Pablo es preocupante. Cuando él dice en el capítulo 2, versículo 14, voy a leer directamente del griego, que está un poco más estructurado. Pablo viene desarrollando la idea que Cristo ha otorgado a la iglesia diversidad de dones. Y lo ha hecho, en primer lugar, versículo 12, para el equipamiento de los santos. El ministerio de los ministerios señalados anteriormente, Pablo dice, primer propósito es el equipamiento de los santos. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, dones, líderes. Estoy en el capítulo 4, perdón. 2 dije, perdón, estoy en el 4. Estoy en el 4:12, discúlpenme. El primer gran objetivo es el equipamiento de los santos. Los santos son el pueblo y son los que
deben realizar la obra del ministerio. Por eso dice, para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio. La obra es tarea de los santos, o sea, el pueblo. El pueblo no es espectador. El pueblo no es consumidor de servicios religiosos. El pueblo debe ser obrero, trabajador. Este es el primer problema que tenemos en la iglesia evangélica. Las grandes masas de las que nos vanagloriamos como iglesia evangélica no son obreros, son espectadores, son asistentes, son consumidores, consumidores de bienes religiosos. Un cantante, un artista, un conferencista invitado. Las iglesias se han convertido en proveedoras de servicios religiosos. Por eso la farándula, ¿verdad?, cristiana, como pega. La gente no se compromete en ningún servicio en las iglesias evangélicas, no tiene claro su comprensión del evangelio, pero usted lo va a ver en los conciertos. ¿Por qué? Porque eso es servicios religiosos, son bienes religiosos, son atractivos, y la gente le encanta consumir espectáculo religioso, pero no comprometerse a la obra del ministerio. Esa es la primera realidad que Pablo señala y que sirve como denuncia de lo que se ha convertido la iglesia evangélica. Los pioneros del evangelio, las primeras generaciones de cristianos, todos entendían que se incorporaban a las causas del evangelio para servir a la causa del evangelio. Nadie pensaba que se unía a una iglesia para sentirse bien. Por eso la himnología, ¿verdad?, lo que cantamos. ¿Qué canta la iglesia evangélica hoy? Mucho sentimentalismo, mucha interioridad de cómo se sienten, quebrantados, heridos, mucho sentimentalismo. Y se presenta el evangelio casi como terapia de estados emocionales. Eso no es lo que Pablo entiende por evangelio aquí. Comprender el evangelio y luego participar activamente en el evangelio. La gente que ustedes ven que van en cantidades a las iglesias evangélicas y las llenan, son consumidores de espectáculos religiosos, pero no partícipes de la obra del ministerio. Eso deja a la iglesia en un estado que Pablo va a decir más adelante, de infantilidad. Por eso la iglesia evangélica ha crecido en número, pero ha empobrecido en calidad. Es más, ni siquiera sé si podemos llamarle iglesia a la masificación que tenemos. Puede ser eso, masificación, pero será iglesia. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
Aquí no se habla de los dones para crear iglesias que trasciendan como andan ofreciendo cursos ahora, ¿verdad? No sé quién les ha inventado esos objetivos a la iglesia. Iglesias que trasciendan, que adquieran importancia, que adquieran visibilidad mediática. ¿Quién ha dicho que esa es la tarea de la iglesia? La iglesia se ha puesto a buscar intereses que no vienen del evangelio. A la iglesia la están permeando ideales que vienen del mercantilismo, que vienen del mercadeo, que vienen del sistema capitalista de pensar, de convertir la iglesia en una empresa, el evangelio en una mercancía y a la gente en consumidores. La iglesia tiene otra tarea que es madurar. Y cuando la Biblia habla, dirá crecer, pero crecer en todo. Y más que crecer, la iglesia ha engordado. La iglesia evangélica no ha crecido, ha engordado. Y la gordura, ustedes saben que no es nada sano. Y el tercer propósito es 14. Ahora sí voy a señalar esto. Para que ya no seamos niñitos. Niñitos. Este es el problema de la iglesia evangélica. Son niñitos. No tienen el crecimiento, el desarrollo y la madurez. Tenemos una iglesia evangélica que si no es cómoda la silla, no, me voy a buscar una que esté cómoda. Si no hay luces que le gustan, o sea, andamos buscando las comodidades de los niños. Ahorita hay una masa flotante de evangélicos que andan buscando la iglesia más bonita, más cómoda, que casi lo reciban chineado y lo lleven en hombros a la silla, porque no son miembros, son clientes. Y entonces hay que andarlos chinchineando, hay que andarlos cuidando, hay que andarlos llevando de aquí para allá. Los sugieres ya no son un ministerio para ordenar el culto, sino son, ¿cómo le llaman? A esos que están en las entradas de los comerciales para darle de caneva, darle la bienvenida, hacerlo sonreír, hacerlo sentir bien. O sea, ya no son gente para ordenar. Mire, por favor, siéntese en orden, no ponga las patas arriba de la silla. Pues, porque hay gente que pone las patas arriba de la silla. Deje de pegar chicle en la silla, deje de estar hablando, apague el celular, porque ya se resienten. Y no quiero ir a una iglesia donde me ponen reglas. Mire, deje de estarse levantando por gusto. Por eso las iglesias tienen unos desórdenes hoy. El pastor predicando y la gente saliendo como que es cine la cosa. No hay orden. No, yo ya no voy porque ahí muchos regañan. Vaya, aquí hay orden. Y si ya no va a venir, pues no venga. O sea, no tengo problema con eso. Pero aquí no va a estar chambreando a la hora del culto. Aquí no va a estar recibiendo llamadas a la hora del mensaje. No va a estar saliendo y entrando como que cine. Y no es que esto no exista. Miren, hay instituciones que son serias cuando van a reuniones o jornadas de trabajo.
Vayan a reuniones de gobierno, les quitan los celulares y los guardan por ahí y les dan una ficha para que lo recoja al final. Y ahí, cerrado el pico, nada que reclaman. No vaya a ser en la iglesia que ahí ya reclaman. No, porque es una iglesia de niños. Porque hoy día los pastores y las iglesias estamos tratando a la gente como clientes, que se sientan agradadas, que se sientan bien, que la pasen bien, que salgan relajados. No, ese no es el objetivo de la iglesia. Esto es un ejército. Este es un cuerpo de trabajo. Este es un grupo de obreros. Y el carácter que he tratado de imprimirle siempre. Hasta de bendición les es el formar su carácter cuando van al mundo a lidiar con la vida dura. Que ahí no les van a andar dando la bienvenida, que linda viene. No. Aquí estamos para formar carácter. Eso que les quede claro. No quiero una iglesia de niñitos, de niñitas. ¿Y qué sucede con el estado infantil? Dice, para que ya no seamos niños, siendo zarandeados por las olas. Un término náutico para hablar de la inestabilidad del que navega. O sea, no podemos estar teniendo gente inestable. Parte de la formación que Dios da a través de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, es crear gente estable, no volátil. Gente que vaya superando la volatilidad, esa inestabilidad. Gente que se arraigue, que se cimente. Es lo que tenemos hoy, una iglesia. Miren, hay una masa flotante de evangélicos, literalmente. Una masa flotante que anda en las iglesias de moda. Porque surgen iglesias de moda. Y hay una masa flotante que no busca arraigo, no busca compromiso, no busca servicio, no busca ser obrero, sino estar relax. Por eso la iglesia es floja. No será capaz de enfrentar a ningún enemigo cuando aparezcan los enemigos de la iglesia. Seremos frágiles, nos vamos a rendir, vamos a renegar de la fe, porque vamos a valorar la comodidad en lugar de la fidelidad. Porque vamos a ceder a las ofertas de tranquilidad en lugar de decir, aquí está la vida, démosle. No soy ni digno de sufrir, decían los apóstoles. Salían de ser golpeados y decían, contentos porque hemos sido tenidos por dignos, porque no lo somos, de sufrir por él. Pero una iglesia comodaticia, infantil como la que tenemos, jamás se atreverá a enfrentar las corrientes antievangelio. Se va a acomodar, va a ceder, porque no tendrá el carácter, tendrá el miedo, porque será niño, espantada por cualquier cosa. Eso es lo primero. Lo segundo dice, siendo llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. No hay solidez porque no están buscando aprender. No están buscando crecer, sino sentirse bien. Y ofrecemos programas para sentirse bien, predicacioncitas para que se sienta bien la gente. Eso no es evangelio. No somos llamados a dar terapias. Somos llamados a enseñarles el evangelio y a comprometernos con el evangelio. Y señala algo más. Por todo viento, por el juego, y traduzco literalmente,
por el juego de dados de los hombres, con astucia que lleva a la artimaña y el error. Pablo da por sentado que en el mundo de la religión pueden aparecer personas con los dados cargados, que es un término para hablar del juego tramposo en el ámbito de la fe. Así como hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que han de cumplir la labor de equiparles, consolidarlos y comprometerlos con el evangelio, habrán otros hombres que no son dados por Cristo, pero que están en la iglesia, que ellos no juegan limpiamente con el evangelio, sino que usan dados cargados, arreglan el juego. Y entonces plantean contenidos, agendas que no tienen nada que ver con el evangelio, pero que tienen un gran poder de atracción. Tiene un gran poder de captación, claro, de la gente ingenua que es niña todavía. Quien se alimenta de la palabra y entiende el evangelio de Jesús no caerá tontamente en esos juegos. Es como ese chamaco que usted va a la calle y le pone los 3 vasitos con la chibolita. Vaya, dígame dónde está. Y hay un dundo por ahí que le apuesta $10 y gana porque ya está arreglado. Es compadre hablado. Son dados cargados. Y viene usted y dice, voy a apostar, y apuesta 20. ¿Y qué va a pasar? Lo va a perder. Porque esta gente toca las fibras como la codicia, el deseo, tocan las cosas íntimas del ser humano. Y usted pierde 20 y dice, en esta me recupero, voy con 40. Y sale de ahí sin el recibo de luz, sin la comida de la siguiente quincena, porque se dejó llevar cual niñito de los tramposos. En este caso, tramposos que para el escritor de la carta a los Efesios pueden llegar al ámbito religioso y proponer caminos que no tienen nada que ver con el evangelio, pero con una capacidad fantasiosa para seducir, atraer. Termino con Judas, que nos recuerda este mismo problema. Dice Judas, enciendan las luces, hijos. Versículo 11. Ay de ellos, porque por el camino de Caín se fueron y al error de Balaán por un salario se volcaron. Aquí está poniendo los diferentes ejemplos de liderazgos que van a entrar a la iglesia siguiendo modelos que no son los apóstoles, profetas, maestros, sino a Caín, Balaán y Coré. 12. Estos son los que en los ágapes de vosotros son una mancha en los banquetes, irrespetuosamente a sí mismos, apacentándose a sí mismos, nubes sin aguas, por viento siendo llevados, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, habiendo sido arrancados de raíz, olas salvajes del mar, arrojados como espumas, estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas para el siglo ha sido guardada. Profetizó, estoy traduciendo, por eso están oyendo medio rara la traducción. Profetizó de ellos Enoc diciendo: vino el Señor con los santos, millares y millares de él, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos de ser
todas las obras de impiedad de ellos que cometieron y acerca de todas las cosas duras, las cuales hablaron contra los pecadores impíos. Y ahí habla de toda esa gente que para los autores de la carta de Efesios y Judas iban a ser gente que iba a ocupar liderazgos, iban a proponer espejitos. ¿Por qué? Por ser niños, por ser ingenuos. Parte de la tarea del liderazgo es despertarles la madurez, la mente, que no se lo duerman pues con espejitos, que no se lo duerman con un billete de lotería y le digan: mire, este billete tiene 5,000, pero no lo puedo cambiar, deme 2,000 y ahí se queda con todo. Y va el terengo a dar los 2,000. Niñitos, se lo duermen. Póngase de pie, iglesia. Señor, el compromiso con el Evangelio implica dar la vida, implica disponer la vida, implica comprometer la vida. Ayúdanos para crecer en todo, dejando las niñeterías a un lado y caminando hacia la madurez. Vengan las olas, no nos llevarán de aquí para allá. Vengan líderes fraudulentos, no nos engañarán con sus prestidigitaciones ni artimañas. No jugarán con la mente, porque el Evangelio nos protege. Ayúdanos a ser un ejército que pelee la buena batalla. Y cuando en el campo de batalla arde el conflicto, nos mantengamos firmes con el escudo de la fe y la espada de la palabra, con nuestra armadura puesta para pelear. Recibe lo que tu pueblo trae en el nombre de Jesús. Amén.